soy Nerina. Y yo soy Tomás. Nos hacemos preguntas todo el tiempo. Es que la curiosidad es el motor de la ciencia. Nos sumamos a este espacio en el que presentamos descubrimientos, debates, historias. Porque el conocimiento crece cuando se comparte. Hoy vamos a condimentar tu día con ciencia. Hoy le vamos a poner salsa golf a este experimento. Buenas. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas a este nuevo episodio de Salsa Golf. Estamos muy contentos de volver a vernos. Han comentado muchísimo en nuestro último episodio, así que estamos muy contentos. Y también tomamos todo lo que nos dicen como siempre, así que síganlo haciendo, que nos importa muchísimo. ¿Cómo estás, Tommy? Hola, Neri, ¿cómo estás? Pensé que no me ibas a saludar, que ya te habías olvidado que el programa lo hacemos los dos. Me estabas olvidando acá. No, jamás. Vi que estuviste comentando algunas de las críticas que nos hacen, porque nos dejan comentarios muy lindos, también críticas. Y hay alguna critiquita. No, está bien. Las aceptamos, sí. Tienen razón, vamos a aprender a hablar. Siempre mejoramos. Te seguiremos recordando. Gracias por comentar. Todo comentario sirve Suma. y ayuda. Sí. Y para arrancar este programón que les prometemos que tenemos para hoy, vamos a cambiar el orden un poquito y vamos a arrancar dándole la bienvenida a nuestra periodista científica de lujo y renombre. Bienvenida, Lu. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lu. Hola, muchas gracias. Sí, gracias. Es lindo estar en el primer bloque. Está bueno. Esto da como, wow. Da aura. Vamos a farmar aura. Bueno, hoy vamos a traer a alguien de la casa, porque la verdad es que estamos en un lugar de lujo y está bueno también hacer autobombo, y acá se hace ciencia de primer nivel, y entonces dijimos, a ver, vamos a buscar quién. Invitamos a Fernando Pitozzi, que está acá con nosotros, le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, gracias. Para presentarlo, es conocido, pero voy a decir, es bioquímico de la UBA. Después se fue a hacer un doctorado y postdoctorado por Europa, y volvió después de 10 años de estar afuera, y es investigador del CONICET, y desde 2000 tiene acá su laboratorio, que voy a leer bien porque es largo el nombre, aunque le dicen TRIP porque dicen que es un viaje. Es el Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso Central. Tal cual. Bueno, queremos un poco que nos Y mi cuente. vecinos, perdón. Somos ¿Sos de vecinos del laboratorio. De laboratorio somos vecinos. Ah, bueno, menos mal, por eso pueden estar No sentados juntos. hemos recibido denuncias. No, para nada. Bien. No hay ruidos molestos, nada. Ah, bueno, eso es muy importante. Bueno, Fernando es muy conocido en el ámbito de las investigaciones en células madre, en las terapias regenerativas para enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Y en este punto, para empezar y que todos entendamos de qué está hablando, te quiero preguntar qué son las células madre, por qué son tan importantes y qué tipos de células madre existen. Ok, bueno, primero gracias por estar acá. Es un placer estar en este espacio festivo, pero también de comunicación de la ciencia. Y sí, hace muchos años ya que trabajamos con células madre. Células madre hay muchas. Madre hay una sola, pero células madre hay un montón. Están las adultas, que nos regeneran, por ejemplo, la sangre todo el tiempo. Están las embrionarias, que son las que hacen que nazca el bebé. Son las encargadas de 9 meses, partir de una célula a 1 billón de células, diferenciadas en más de 200 tipos diferentes, cada uno en su lugar y su conexión para que haya un organismo que viva después, ¿no? Y después están las que trabajamos en el laboratorio, se llaman reprogramadas, que tienen la misma potencialidad que las embrionarias, pero que en realidad es un invento de un japonés, Shinya Yamanaka, que con eso ganó el Nobel, a partir de una tecnología de reprogramación en donde a cualquier célula del cuerpo, por ejemplo de la piel o de la sangre, le transferimos 4 genes y las volvemos, lo que nosotros llamamos, para decir algo difícil, pluripotentes. O sea que pueden dar cualquier tipo de célula del organismo como si fuera una célula madre embrionaria. Entonces, nosotros nos especializamos en poder hacer esa reprogramación y de esa célula madre reprogramada obtener, por ejemplo, neuronas. Hay otra gente que hace células para páncreas, para diabetes, otros para cardiomiocitos, célula de corazón. Cualquiera de esos otros 200 tipos de células en este momento se están haciendo en los laboratorios. ¿Y qué? Porque se ve todo el tiempo que se promocionan terapias con célula madre. De hecho, se cobra muas veces por... vamos a hablar de 2 cosas, porque también está lo del cordón umbilical, Sí, ¿viste? Que uno puede congelar, pero eso después te pregunto. ¿Qué tan real o concreto es hoy las terapias con célula madre?
¿Para qué enfermedades? Acá es donde este espacio, por ejemplo, es muy importante porque la ficción de la realidad es muy difícil de distinguir, es muy finito el límite. Hay ficciones que se venden como reales y hay realidades de laboratorio que se parecen ficción. ¿No? A ver. Entonces, las ficciones que se venden como realidad, hay tratamientos que no están comprobados y que se están vendiendo como que sí funcionan, ¿no? Entonces, el único tratamiento comprobado desde hace ya 40 años es el trasplante de médula ósea, que son células madre de la sangre que dan sangre. Entonces, esos se usan para enfermedades de la sangre. Leucemia, por ejemplo. Linfomas, distintos tipos de terapia de trasplante de médula, eso lo cubre la obra social, la prepaga, eso ya está dentro de lo que es un tratamiento establecido. Todo el resto es experimental. Entonces, el mensaje claro que es para cualquier tratamiento con células madre, para cualquier otro tipo de enfermedad, es gratuito. ¿O debería ser gratuito? Debería ser gratuito, o sea, si alguien lo está vendiendo, ya hay algo como para preguntar ahí, ¿no? Mira. O sea, quiere decir que no está estandarizado. No está estandarizado. No está aprobado por las autoridades regulatorias. De este lado tenés los establecidos que se pagan y de este lado tenés los experimentales que no se pagan, porque la persona está poniendo el cuerpo. ¿Sí? La única excepción a esto establecido es una persona muy puntual en CEMIC que hace un tema de articulaciones con células adultas, nada más. Pero la gran mayoría el 99,99% de los tratamientos autorizados son de trasplante de médula ósea. Y viste que ahora no tengo presente algo de hace poco, de capaz que hay, pero que sí que dejaba gente a China o que juntaban plata para ir a tratamientos. Eso era todo experimental, digamos. Puede ser que funcione, pero no se sabe bien por qué. No se sabe bien por qué, y de hecho ha habido algunas tragedias también de gente que fue a China y tuvo complicaciones muy severas. Algunos no salieron de esas complicaciones porque, no sé, el tratamiento ahí es con células madre adultas para cualquier tipo de enfermedad. Desde caída del pelo hasta microcefalia o Parkinson, Alzheimer. Y de hecho hemos tenido, por ejemplo, una conversación con las autoridades de China y dijeron, bueno, lo que pasa es que estas clínicas están bajo el control del Ejército Rojo, así que hablen con ellos. Y no pudimos hablar. Dale, ahí voy. Claro. No quiero generar un conflicto diplomático, pero hay un tema no solamente en China, en Estados Unidos también, en Europa también, hay clínicas que ofrecen tratamientos que no están acá también establecidos. Acá también hubo, ahora están debajo del radar, no nos llegan ninguna denuncia, pero sí hemos estado muy involucrados. Había una comisión del ex Ministerio de Ciencia que lidiaba con esto, donde estuvimos 12 años tratando estos temas. Fernando, tengo una consulta técnica, digamos. ¿Qué ventaja tiene desdiferenciar una célula adulta para después reprogramarla versus agarrar una célula embrionaria y diferenciarla? O sea, ¿qué ventaja tiene ir para atrás para después cambiar la neurona, por ejemplo? La gran ventaja es que cuando uno reprograma y va para atrás, puede elegir el donante. Entonces yo, como la barrera que hay que pasar para que una persona le pueda donar a otra es la compatibilidad, ¿no? Entonces, esta barrera de compatibilidad de alguna forma se puede bypassear porque uno con la reprogramación elige el donante y entonces sabe que va a machear, es más, puede ser la misma persona. Claro, uno mismo con células de otro lado. Le sacas un pedacito de piel, de hecho se ha hecho eso y después eso se diferencia en neuronas para Parkinson y se inyecta en la cabeza de los pacientes de Parkinson, ¿no? En cambio, las embrionarias vienen en un óvulo fecundado que no sabes la compatibilidad. Mira. ¿No? Y después está el tema ético legal de que de las embrionarias no se hablan. En Argentina no están regulados, o sea que en teoría está permitido, pero no está regulado. Y con las reprogramadas, como viene una célula adulta, ese tema no hay problema. Claro, pues sería como matar un embrión, digamos. Para algunas religiones es eso. Mira. Más que matar un embrión, esas religiones que te dicen es que matas a una persona. Claro. Porque tienen estatus, el embrión fecundado el óvulo fecundado tiene estatus de persona. Y en cuanto a la técnica de esto del trasplante, ¿directamente se le trasplantan estas células ya diferenciadas al cerebro en caso de el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas? En el caso específico del Parkinson, no son las neuronas ya diferenciadas por un tema técnico también, porque lo que hace falta es que cuando uno inyecta esas células se terminen integrando al cerebro. Eso es lo que me preguntaba. Entonces necesitan como desarrollarse un poquito más. Entonces es como si fuera una carrera,
¿no? Le faltarían los dos últimos pasos para hacer recibirse de neurona. Pero esta neurona se recibe neurona después del trasplante en el mismo cerebro para poder integrarse. Entonces, casi sí, pero es un poquito Le falta un poco. antes. ¿Y ustedes le dan alguna señal para que termine el proceso o eso lo hace? No, ya se le dan más de un mes de envión para que vaya para ahí y después sigue solo. ¿Y en qué estado está eso? Contá un poco lo que están haciendo en tu laboratorio y en el mundo, digamos, específicamente para Parkinson, no sé, Alzheimer. Bueno, este año hubo un hito muy importante porque Japón tiene una regulación especial para este tipo de terapias de medicina regenerativa y aprobó por primera vez en forma condicional 2 tratamientos, uno para Parkinson y otro para infarto del corazón. Eso es condicional porque todavía está en investigación clínica, pero las empresas ya pueden cobrar. Es un sistema de Japón, ¿no? Ok. Pero está muy cerca de ser aprobado como lo que nosotros entendemos de ser aprobado, ¿no? Entonces, eso ya está en las últimas fases de investigación con pacientes. Nosotros lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratando de contestar 2 preguntas importantes. Una es que una vez que las células se inyectan, se mueren más del 90%. ¿No? Entonces nosotros creemos que la inflamación que produce esa inyección es la que las está matando. Entonces nosotros queremos aumentar la sobrevida para que también la dosis, porque estos son células, es algo que se mueve, está vivo, ¿no? Que la dosis sea lo más parecido a un tratamiento estándar con un fármaco, porque en este momento no se sabe bien cuántas van a sobrevivir y no sabe si le estás dando de más o le estás dando de menos. Pero, o sea, los de Japón, estos que aprobaron, también se les muere el 90%. Sí, es algo que eso le pasa es ahora. A todos. Ese es lo que el estado del arte de eso es así. Entonces, hay un punto ahí que para mí me parece muy importante para poder elevar la sobrevida, pero que aparte sea bastante parecida en todos los pacientes, ¿no? Para que uno tenga un rango de dosis bastante certero. Eso por un lado. Y lo que a mí me apasiona de hace tiempo, con otra gente del exterior también, es el acceso a estas terapias, ¿no? Porque ya Japón, con estos tratamientos condicionales, ya se sabe cuánto está cobrando. ¿Cuánto? $350.000 por paciente. ¿Qué? Por paciente y por una vez que te la ponen ya está o Ya, son varias veces. En teoría no, en teoría es el ideal es que con una inyección eso ya tenés un tratamiento. Ahora, si esa célula después al tiempo, a los 10 años o 5, lo que sea, se murieron en ese paciente y sí, vas a necesitar otra inyección. Entonces imagínense, 350.000 esto es medicina regenerativa, esto es Parkinson, ¿no? 70, 100.000 pacientes en Argentina. Pero tenés pacientes cardíacos, tenés diabetes tipo 1, son todos tratamientos que están viniendo con esto, multipliquen $350.000, $500.000 por paciente. No hay forma tiene de sentido. que esto se sostenga en países como el nuestro y en otros también. ¿Y por qué es tan caro? Porque hay mucha tecnología involucrada y muchos controles de calidad. Es muy importante que la célula que entra en el paciente sea la que uno quiere y no la de entrada, la reprogramada, porque esta reprogramada puede generar un tumor, por ejemplo. Claro, te iba a preguntar cuáles eran los riesgos de estas cosas. Entonces claro. los controles de calidad son de todo, lo que se te ocurra, y toco madera, ya hay más de 1.200 pacientes tratados con células pluripotentes sin efectos adversos, ¿no? Ah, increíble. Qué poderoso. Sí. Entonces Lo que parecía ficción se está convirtiendo ahora en se está realidad. poniendo en realidad. Entonces esa es parte de la realidad que parece ficción, porque sí, se le están poniendo preneuronas en la cabeza a la gente Sí, para no, curar es muy Parkinson. Mm. Y la forma de acceder, que es el otro tema que tenemos que estamos desarrollando, es que esta barrera de compatibilidad, ahora no sé si alguna vez se trató acá el tema CRISPR, pero hay una forma de edición génica en donde lo que hace que esta célula sea identificable con una persona, se le borra. Se lo borras por CRISPR. Sí. Entonces hay una célula que ahora es como un donante universal que baja mucho los costos, porque si yo hago un tratamiento para una persona, me saco las células y vuelvo acá, el costo de producción es dividido 1. Ujú. Claro. Ahora, si yo lo hago para miles,
costo de producción es mucho menor porque los gastos fijos son los mismos Claro. y se Sí, dividen es menos por ese personalizado número. y más barato. Es más barato. ¿no? Entonces, esa es el otro desarrollo que queremos, que estamos desarrollando para Acá. bajar los costos acá. Eso lo están haciendo acá Sí. con alguien de Estados Unidos, ¿no? Que era... Hay un hombre, Mahendra Rao, que es doctor de India, pero hace 40 años que está en Estados Unidos, que era el director del Instituto de Medicina Regenerativa, el NIH, de los Institutos Nacionales de Salud, o sea, muy capo, que está haciendo esto en India también. Y porque tienen una situación, digamos, bastante parecida en cuanto a necesitar el acceso de la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Entonces sí, estamos muy en colaboración. Están en con él. cooperación, digamos, en un punto. Sí, estamos, y aparte Mahendra es muy intenso, así que... ¿Y en qué estado está? O sea, esto es algo que está empezando ahora, ¿y para cuándo uno podría pensar que eso estaría disponible? Digo, porque la gente va a empezar a preguntar. Sí, bueno, ese es una pregunta muy importante porque no se puede ofrecer nada ahora, Ok. ¿no? Entonces, como esto es una célula nueva, nosotros vamos a necesitar 5 años para hacer un producto que se pueda probar primero en animales a ver si funciona y después empezar de vuelta a los ensayos clínicos, que en este momento están en fase 3, pero nosotros vamos a tener que empezar de fase 1. Así Porque que es algo esto va a llevar nuevo, tiempo. es otra esto cosa. Es nuevo Sí. y siempre hay un riesgo porque estás innovando, entonces tenés que empezar de cero. Claro. O sea que Sí. antes de 5 años no va a haber nada de eso. No va a haber nada ni siquiera para empezar a probar en gente. Ok. Bueno, eso es importante porque sé con estas enfermedades se genera mucho expectativa, Expectativa. y sí, está bueno, es algo que se viene, pero no ya. Es algo que se viene, pero no ya, pero sí, yendo para el lado del entusiasmo, ya se están haciendo fase 1, no para Parkinson, pero sí, fase 1 es estudios en personas, en pacientes, con estas células que no tienen la compatibilidad expresada, este donante universal. Hipoinmunes, ¿no? Hipoinmunes para diabetes tipo 1. Mm. Y se la pusieron en el antebrazo a los pacientes y se quedan ahí y el sistema inmune no la rechaza y compensa la falta de insulina que tiene el paciente porque está increíble. resistente en insulina. Wow. Entonces vos decís, ¿esto es real o no? No, sí. Vos ves las publicaciones, hablas con la gente y esto está funcionando a ese nivel. ¿No? Siempre estamos hablando de distintos niveles de evidencia, ¿no? Esto es fase 1. Sí, lo mismo para la gente que tiene pacientes con diabetes o son diabéticos, tampoco es que ya está disponible. No, O sea, para nada, ni acá ni en ningún lado. ¿eh? Ok. Porque esto sí está esta es la parte clínica, está recién empezando, pero está funcionando. Sí, estamos al Perfecto. borde de que sea algo que pueda ser para todos. Por eso también es importante esto que decís de encontrar estrategias que favorezcan el acceso universal. Tal cual. Y estados que banquen este Sí, tipo de que las investigaciones, políticas porque públicas donde lo esto cubran. lo agarra una empresa, elige el valor, elige el precio y elige quién accede y quién no accede. Sí, en algún momento el Estado siempre es fundamental al principio, siempre. En algún momento alguna empresa tiene que entrar porque se necesita una inversión, alguien capital. que lo lleve para ese lado. Pero la evidencia está diciendo que ese puede ser la forma de bajar los costos y aparte de si eso funciona y otra empresa lo quiere hacer, bueno, ya empieza la competencia y ahí se baja solo. Claro, sí. ¿no? Parte de Entonces, Claro. ganamos todos. Tengo 2 preguntas finales. Una, retomar que había abierto la puerta de lo del cordón umbilical, la sangre de cordón umbilical, que se ofrecen, que uno puede donar sangre de cordón y digamos, si sirve que la gente congele el cordón umbilical. Esa es la primera y después te hago la última. Yo creo que sí, que sirve. Sí, pues. Lo que hace la célula madre de cordón umbilical es lo mismo que hace la célula madre de médula, o sea, da sangre, entonces se usa para enfermedades de la sangre. Hay 2 formas de congelarla, uno es un bancos privados donde uno paga y después puede usar la célula que se guardó, y otro el público del Garrahan. Pero la de los privados es solo para temas de la sangre, no es que te vas a curar, No. o sea, en principio... No hay evidencia que te cures de otra cosa que no sea de sangre Claro. por ahora. Ok, porque a veces Por eso no problema se de la aclara mucho. No, hay varias cosas para aclarar, ¿no? Uno es eso, otro es pedirle cuáles son los controles que hacen, porque ha habido gente que pidió la célula congelada en un banco privado y no alcanzó el número, entonces no la pudieron usar. Entonces, que fijen que los controles de calidad estén bien hechos para poder garantizar que lo que están pagando, en definitiva, al final les va a ser. Te va a servir. Va a ser sirviendo. Bueno, y la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es ¿qué hubiera sido o qué crees que hubiera sido si no fuera científico? ¿O qué te gustaría haber sido?
¿Qué me gustaría haber sido? No, yo estoy muy, muy contento, por suerte, porque ya pasé los 60. Pero hay otra vertiente que también me apasiona mucho, que es la meditación. Yo doy clases de meditación también. Ah, mira. Desde hace 20 años. Entonces, Casi con el laboratorio este. Hay que organizar acá en el instituto. Yo no tengo Hacemos problema. un curso de mindfulness. Los becarios estamos. Sí. Qué loco, Bueno, porque buenísimo. a veces eso se ve como peleado con la ciencia, ¿o no? Sí, de afuera sí. Yo convivo bastante bien, no tengo tantas personalidades adentro como para... Pero sí, a mí me ha ayudado mucho con la ciencia, porque no es fácil hacer investigación. Y yo creo que hay gente que me conoce antes y después y capaz que puede dar evidencia. Sacar su propia conclusión. de Que hubo funciona. cambios. De funciona, sí, bueno, es también parte de la curiosidad, ¿no? Es saber cómo funciona la mente. Así que eso también. O sea, hubiera sido dedicado específicamente Sí, a si meditar. quieren que salga totalmente de algo que no sé hacer, que me gustaría, es tocar el piano. Bueno, Mira. Pianista. está bueno. Pianista. Bueno, mil gracias No, por por favor, un gran placer. haberte Un gran sumado. placer. Muy interesante todo y nada. creo que Bueno, vamos al y corte. sí, nosotros vamos a una pequeña tandita, así que quédense ahí que ahora volvemos más con Salsa Golf. Bueno, no sé si sabían, pero los elefantes y las ballenas tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer que animales muy pequeñitos como por ejemplo la rata o los ratones. Y para eso, primero con Tommy queremos contarle qué es el cáncer. Bueno, es una pregunta compleja, es amplia, pero a grandes rasgos el cáncer es un grupo de enfermedades que aparece cuando tenemos una serie de problemas en términos de la división de las células. Las células normalmente están replicando su ADN, dividiéndose y hay un montón de pasos de control que se aseguran que eso ocurra como tiene que ocurrir. Ahora, cuando juntamos un montón de mutaciones que en muchos casos pueden ser beneficiosas porque mueven la evolución, cuando juntamos un montón que no son beneficiosas y perdemos esos mecanismos de control y tenemos una reproducción de las células exacerbada y sin control, tenemos lo que conocemos como tumores y que además puede migrar hacia otros tejidos y generar metástasis y cáncer en un montón de lugares. Hay una cosa que se llama la paradoja de Peto, que me causó gracia el nombre, pero Es un poco gracioso. Es por un estadista y científico de apellido Peto, que lo que el tipo empezó a pensar es, ok, si las células cuanto más se dividen, más probabilidades tienen de fallar y de generar cáncer, un animal con muchísimas células, como dijiste vos, una ballena o un elefante, que vive un montón de años, es decir, hace este proceso de dividirse un montón de veces sus células, debería tener más cáncer. Exacto. Y cuando van a mirar los datos, da que no es así, que eso no es así. Y faltaba entender o encontrar alguna variable que explique por qué esos animales no tienen cáncer. Exactamente. Entonces, bueno, una de las, como decía Tommy, la enfermedad es multifactorial, o sea que depende de muchas cosas. Y un grupo de científicos argentinos del CONICET, quiero acá leer bien el apellido, Matías Blaustein, del IB3, con Catalina Sierra como primera autora, han publicado hace poco un paper, un trabajo que viene a desarrollar una hipótesis bastante novedosa y que corre un poco el foco de
por qué tenemos cáncer los animales en general. Entonces... hay cierta polémica también en lo que ellos encuentran. O sea, hay que tocarlo con cuidado. Por eso mismo dije que es una hipótesis, no es una verdad absoluta, así que está bueno como para traerlo para que pensemos. Entonces, en el trabajo analizaron una base de datos de más de 100.000 animales de distintos zoológicos del mundo, alrededor de 190 especies de mamíferos, y lo que hicieron es analizar la mortalidad por cáncer y vieron los distintas variables: tamaño corporal, tasa metabólica, tamaño de camada, tiempo de gestación y, sobre todo, acá viene lo novedoso, el estilo de vida. Si eran animales que se desarrollaban en comunidad o eran animales solitarios o con parejas solitarias. Es loco, uno no esperaría a priori que eso pueda explicar. Es re loco que el comportamiento... Bueno, pero ellos lo analizaron también. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver. Primero que nada, en el estudio confirman la paradoja que Tommy introdujo al principio, que es que ni el tamaño corporal ni la tasa metabólica predicen el riesgo de cáncer. O sea que ni lo que comemos en los carnívoros, ni en nuestro tamaño nos van a decir si vamos a tener cáncer o no, en principio. Lo que sí predice el riesgo con bastante claridad es que si los animales tenemos o no desarrollo, o sea, si nos desarrollamos en comunidades. Los animales somos sociales. Exactamente. Los animales que, por ejemplo, cooperan entre sí, se ayudan, ayudan también a las crianzas de las nuevas crías y para la obtención de recursos, tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer que los que no lo hacen. Claro, acá hay un poco una cosa que se llama el efecto Hidra, este animal mitológico que le cortaban una cabeza y le salían dos. Sí. Y que en general es un principio que se aplica bastante en ecología, pero que no se había aplicado en términos de cáncer. Uh-huh. Y lo que un poco piensa esta gente a la hora de plantear esta hipótesis es: vos podés tener una sociedad altamente competitiva, animales individualistas que compiten todos por los mismos recursos y donde los individuos más ancianos no aportan a esa sociedad, o sea, no crían a las nuevas crías, no defienden al grupo porque ni siquiera viven en grupo. Por ejemplo, pasan muchos felinos. Con los felinos. Entonces, en esos casos, ese individuo anciano es un gasto de recursos. Y lo que encuentran es que cuando ese individuo anciano muere, la población termina creciendo. Exacto. En general, porque se liberaron recursos para un individuo más joven y más apto para el medio ambiente en el que se encuentra. Exacto. Por el contrario, hay otras sociedades de animales donde sí hay un rol, por ejemplo, en los primates, de ese anciano, por ejemplo, en la cría de los nuevos individuos. O muchísimos animales que crían directamente en comunidad, que no son tus hijos, mis hijos, son hijos del grupo, de hecho, digamos. Sí, exactamente, que consideran las nuevas crías como crías del grupo, y es fundamental. De hecho, lo que a mí me llamaba la atención es, bueno, claro, uno puede pensar que el cáncer es un defecto en la biología de los animales en general. Eso es lo que uno más o menos tiene en la mente, ¿no? Como que, bueno, es una falla, como bien describías al principio, lo que significa la enfermedad del cáncer. Pero acá yo creo que este trabajo, lo novedoso que tiene, que justamente viene a plantear otra idea de cómo podemos considerar el cáncer, que es que en realidad fue seleccionado a través de la evolución, porque muchos de los animales tenemos cáncer, para una especie de control de la población para que justamente le vaya mejor, porque esto significaría que aumenta el fitness de la especie. Hay que hacer las múltiples salvedades de que esto es para sociedades individuales en términos de crianza de estos animales o del individuo, que a su vez quedan excluidos de este análisis los humanos. Exacto, son animales eso es que muy están importante. En zoológicos, no tenemos por suerte humanos en zoológicos, y es multifactorial. Entonces, para algunas cosas puede ser beneficioso, para un montón de otras va a ser claramente perjudicial. Entonces, es complejo el tema, es una hipótesis osada que genera un poco de ruido en el campo. Totalmente. Sí, de hecho, en humanos no es tan sencillo. Nosotros tenemos vidas sociales muy complejas, cooperamos mucho entre nosotros, y entonces como que no es tan fácil predecir, bueno, a dónde caemos nosotros en este riesgo de tener más o menos probabilidad del cáncer. Además, hoy con la ciencia y la tecnología que avanzan a pasos agigantados, la calidad de vida cada vez se extiende más para los humanos, pero bueno, pretender de que vamos a erradicar el cáncer en humanos me parece ya un poco casi imposible de pensar, porque bueno, es la batalla entre la biología y lo que el humano quiere. El artículo
acá me hacen señas que lo pueden leer en Science Advances. Science Advances. Le vamos a dejar Fue por ahí publicado en el- noviembre 2025, a fines del año pasado, así que si tienen ganas, lo vamos a dejar igual acá en la descripción del stream. Y nada, y a mí me enorgullece un montón porque fueron científicos de Científicos acá. argentinos, Chicos, sí. científicos de acá, de Argentina, que lo descubrieron. No, y lo que está buenísimo, además de todo, es que no solo a nosotros nos encanta la ciencia, el conocimiento por conocimiento en sí mismo, pero el hecho de encontrar variables explicativas que pueden predecir qué animales no tienen cáncer, nos habilita a buscar en esos animales cuáles son los mecanismos moleculares que hacen que no lo tengan y plantear estrategias de control de enfermedades que tenemos nosotros. Entonces, siento que es un paper muy audaz que propone una hipótesis radicalmente distinta a lo que se viene planteando, que va a hacer ruido, que ya está haciendo ruido, pero que abre la puerta a un montón de cosas que están muy copadas, tanto para discutir como para investigar. Como en para profundidad. investigar, exactamente. Así que bueno, a nosotros nos encantó este trabajo, por eso queríamos contárselos. Y bueno, no sé si a ustedes también les gustó, nos gustaría también que comenten, que nos digan qué les parece. Si hay algún trabajo que ven que está bueno o que les interesa, capaz lo podemos traer, así que coméntenlo. Sí, o porque que no lo nosotros, entienden y que claro. capaz que nosotros tampoco lo Capaz entendemos, nosotros pero que les tampoco. gustaría que lo charlemos. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros leerlo. Y bueno, vamos a una tanda. una tandita y después volvemos con más Salsa Golf. Bueno, amigos y amigas, acá estamos de vuelta. Muchas gracias por todos esos comentarios. Nos encanta ver el debate que se genera con este tipo de artículos. Está bueno, está bueno. Es muy divertido. Y ahora tenemos otro temón para hablar, un tema que se ha tocado en películas, que se ha hablado en series, que ha circulado en el periodismo. Y trajimos a un invitado De lujo, especial, la verdad. de lujo, para hablar del tema, que tiene que ver con polinizadores, que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con rendimientos De cultivos. agroecológicos, de los cultivos. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a Mariano Devoto. Mariano es ingeniero agrónomo, es investigador independiente del CONICET, es docente de botánica en la Facultad de Agronomía de la UBA. Bienvenido, Mariano. Muchas Gracias, Mariano, por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, primero? Antes de Antes de avasallarte a nada. preguntas. Bien, contento de estar acá, así que gracias por la invitación. Qué bueno. A mí me gustaría empezar con una pregunta un poco básica, ¿qué son los paisajes multifuncionales y por qué es importante? Básica. Es una pregunta bastante compleja para arrancar, ¿no? Bueno, pero tal vez para la gente que ya lo ha escuchado y ya lo tiene en cuenta es básica, para mí no, porque es una de las pocas veces que lo tengo en cuenta. Y también me pregunto por qué es importante los polinizadores en los cultivos. Bien, bueno, empecemos por los paisajes multifuncionales. El concepto de paisajes multifuncionales surge de la idea de que los ambientes que usamos para producir alimentos, uno piensa por ahí en región pampeana, en esas grandes extensiones donde ves lote tras lote tras lote con cultivos como maíz, soja, trigo, pueden cumplir más de una función y pueden aportarnos mucho más que solamente alimentos. Y que eso tiene que ver un poco con la salud misma de esos sistemas, ¿no? Que tienen lugares donde claramente hay una superficie destinada a producir alimentos, pero que eso convive con un montón de elementos más en el paisaje que aportan otras funciones al propio paisaje, a las sociedades que viven en esos ambientes y también a la propia producción de alimentos, también le otorgan beneficios. Claro. En cuanto a esto del otorgamiento de beneficios, ¿te referís a la polinización que Por puede ejemplo, llegar a venir a traer? sí, la polinización es un muy buen ejemplo de lo que se llama un servicio ecosistémico, que es una función, algo que ocurre en esos sistemas que puede contribuir a la producción de alimentos, ¿no? A producir más alimentos de mejor calidad. En región pampeana tenemos buenos ejemplos como el girasol, por ejemplo, que es un cultivo que si no hay polinizadores, es decir, si no hay insectos que visiten los capítulos, los conjuntos de flores del girasol y muevan polen, el rendimiento cae. Y por ahí cae una proporción importante, cae 10, 15, 20%. Según es un montón. Sí. ¿Y tenemos problemas de polinizadores en la Argentina o en el mundo? Problemas. Tenemos cultivos donde claramente está identificado que la polinización es importante y que si no hay polinizadores el rendimiento cae, y hay cultivos donde sistemáticamente se aportan polinizadores. Se agregan, por ejemplo, colmenas de abejas
porque se sabe que el rendimiento cae y muchísimo, mucho más que ese 20% que mencioné para girasol. Okay, Puede se caer. agregan como estrategia para... Como estrategia, como un insumo más que uno le aporta. Si uno le aporta riego, fertilización, algo para las, por ejemplo, los pesticidas. Ujú. Y también le tiene que aportar polinizadores, porque si no el rendimiento se va a pique. ¿Y cómo Por ejemplo, evalúan? como pasa con manzana o Claro, pera. es verdad. ¿Y cómo evalúan esto de que un cultivo puede ser potencialmente beneficiado si introducen estos paisajes multifuncionales? ¿Cómo es el estudio? El procedimiento es evalúan? bastante sencillo. O sea, hay cultivos que se sabe ya hace te diría, milenios que hace falta que Ajá. los polinicen. Yo siempre en mis clases de botánica doy un ejemplo de un friso asirio de hace, creo que 4.000 años, donde se ve una persona que está polinizando palmera datilera. Ajá. Y entonces ya desde la antigüedad algunos cultivos se sabe que el rendimiento cae, pero si uno se cuenta con un cultivo que no conoce, por ejemplo hace poquito hicimos un experimento en la facultad con carinata, que es pariente de la colza y de la rúcula también. El experimento es muy sencillo, se exponen plantas a los polinizadores espontáneos que hay en el lugar, sí puede haber colmenas, pero también hay un montón de polinizadores que están naturalmente en un lugar. Y al lado se ponen plantas en las cuales se cubre con alguna clase de tul, que permita que pase la luz, que pase el aire, que la planta, digamos, reciba todo lo que recibe naturalmente, menos la visita de polinizadores. Claro. Entonces se compara el rendimiento, ese rendimiento puede ser el peso de los frutos, la cantidad de frutos, la cantidad de semillas. A veces se puede medir incluso si varía el contenido de aceite en los cultivos que son oleaginosos. A veces lo que cambia es la calidad y tienen menos aceite por el hecho de tener peor polinización. Claro. Y ahí se me ocurren dos cuestiones. Por un lado tenés la parte productiva del campo, necesitar mejores y mayor cantidad de cultivos. Y por el otro una cuestión de el ecosistema, ¿no? De que esos polinizadores también tengan un lugar donde vivir. Si uno quita este paisaje... Claro. Ahí es donde esta cuestión de multifuncional se vuelve importante, porque además de las superficies que están destinadas a los cultivos, cada vez hay más evidencia de que mantener áreas del paisaje que funcionan como refugio, como hábitat para estas especies, es beneficioso. Por supuesto que eso varía de cultivo a cultivo, ¿no? Como mencionamos recién, hay cultivos que dependen muchísimo de los polinizadores, y hay cultivos como el trigo o el maíz que no dependen en absoluto. Ahí hay toda una cuestión más compleja, que es que esos parches del paisaje aportan mucho más que polinizadores. ¿Sí? También aportan insectos que controlan plagas naturalmente. Claro. Sí, y esos parches que vos decís de paisaje se hacen en alambrados, en lugares donde no se aprovecha el cultivo, por ejemplo. Claro, hay muchas estrategias. Okay. Y la estrategia más básica con la que un productor puede empezar es lo que se llama áreas no manejadas, áreas no cultivadas, que generalmente son áreas que no se cultivan por muchos motivos, porque están en el borde de un camino, Ajá. porque están asociadas tipo por ahí. banquinas y esas cosas. Claro, Ajá. que son áreas que, repito, por muchos motivos. Por ahí porque están asociados a un camino, o porque están asociados a un curso de agua, o incluso a veces a líneas de alta tensión, o a los parques de maquinaria, que son lugares donde hace falta espacio para moverse y no pueden estar cultivando porque lo pisotean. Claro. Justamente un ejercicio que nosotros le proponemos a los productores, en realidad nosotros, cuando se hace este tipo de implementaciones, de prácticas, un ejercicio que se puede hacer es mirar la imagen de un campo y rápidamente se identifican muchas áreas que no están cultivadas y que se podrían empezar a manejar un poquito distinto para crear un pequeño refugio de lo que llamamos fauna benéfica, que incluye a los polinizadores, a los controladores de plagas. Claro. ¿Y los productores son conscientes de que está muy bueno que se introduzcan estos paisajes multifuncionales, o todavía hay un trabajo ahí que hacer? Sí, hay un trabajo. Es un cambio, no digo un cambio de paradigma, pero implica cambiar un poco la mirada sobre esos parches, esos lugares. Está muy arraigada la idea de que pueden funcionar como fuente de cosas malas, por ejemplo, fuente de plagas, fuente de malezas. Claro, pero eso es desde el desconocimiento de cómo funciona la técnica, digamos. Claro, pero es comprensible, porque, por ejemplo, nosotros una cosa que hacemos es cuando instalamos estos refugios, lo primero que se hace es dejar pulverizar con herbicidas. A veces se hace una siembra con algunas especies adicionales para reforzar lo que ya hay, pero muchas veces se deja que la vegetación espontánea
florezca, Sí, florezca. digamos. Y entonces ahí lo primero que pasa es que aparecen rápidamente, en el primer año, aparecen muchas malezas que son problemáticas. Problemáticas porque crecen rápido, porque generan impacto en los rendimientos, porque algunas tienen resistencia a herbicidas. Claro. Claro, y te ganan terreno también. Y son cosas que los productores lo identifican como algo realmente problemático. Entonces lo primero que aparece son esas especies y es comprensible que a los productores se les pongan los pelos de punta. Porque aparece todo un conjunto de especies que decís, pero pará, me estás haciendo al lado del lote, donde yo estoy tratando de controlar las malezas, me hiciste un pequeño almácigo de las cosas que yo justamente quiero erradicar. ¿Y eso cuánto tiempo de changüí, digamos, le tenés que dar para que...? Y le tenés que dar unos años. Ajá. Eso es algo que justamente una de las cosas que nosotros estudiamos es cómo va variando, cómo va cambiando en el tiempo esa comunidad. Comunidad en el sentido que es un conjunto de especies muy, muy diverso, de plantas espontáneas que incluyen malezas. Y al principio pasa eso, que aparecen todas las problemáticas, que son justamente problemáticas porque son de crecimiento rápido, plantas anuales que se reproducen rápidamente y que son muy buenas para colonizar ese ambiente que justamente venía de estar todo el tiempo con palo y palo con herbicidas. Y entonces hay que esperar un poquito a ver qué pasa con las otras cosas que están ahí presentes, que por ahí crecen más lentamente, pero que a poquito van reemplazando a las malezas. Y más o menos al tercer año, cuarto año, gracias a experimentos de mediano plazo que tenemos, ya vemos que hay una caída importante de las malezas problemáticas. O sea que vale la pena esperar. Claro, vale la pena confiar. Sí. De gente que sabe, aparte. Sí. Un aprendizaje que hay detrás de esto es que los tiempos que tienen a veces estas prácticas, que son más naturales, entre comillas, no tienen los mismos tiempos que tienen otras intervenciones que uno hace en el campo, ¿no? Porque uno riega y tiene enseguida un impacto. O sea, si regás papa, las plantas al día siguiente no están más marchitas. Si fertilizás, sabes que tenés un impacto en tu rendimiento a la hora de cosechar. Sí. Si fumigás, al toque matás lo que sea que estás tratando de matar si querés controlar una plaga. Rápido todo. Y acá los plazos que se manejan son distintos. Sí, para mí es importante también cultivar la conciencia del medio ambiente y que estas cosas, esas prácticas son muy importantes. Muchas gracias por venir y por venir a contarnos esto que para nosotros es muy novedoso y que la verdad tiene gran impacto en los cultivos y más en Argentina, que es un poco un buen país para... Tierra fértil para muchas cosas, así que te agradecemos mucho, Mariano, y ustedes espero que les haya gustado tanto como a nosotros traerlo y escucharlo a Mariano, y quédense ahí que volvemos con más Salsa Golf. Un cafecito, dos objetivos. Ayudar a que nuestros jóvenes investigadores continúen sus carreras en el país e impulsar la divulgación para que la ciencia llegue a más personas. Con 1000 cafecitos llegamos a nuestra meta. Suma el tuyo. Bueno, acá estamos de vuelta para cerrar este programón que venimos teniendo con un broche de oro, la sección que tanto nos gusta a nosotros y que nos toca personalmente, que es Científicos en Formación. ¿Y a quién vamos a tener en esta ocasión, Neri? Y en esta ocasión vamos a tener a Natalie Raceto, si bien recuerdan, ella estuvo entre nosotros en los primeros programas, así que le tenemos un aprecio muy muy grande, y ella nos va a contar porque está desde Bélgica, se fue a hacer un postdoc hace más o menos algún par de meses, así que le vamos a preguntar cuáles son sus sensaciones, qué es lo que viene aprendiendo, qué es lo que extraña también. Así que, nada, vamos a hablar con ella. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Estoy muy contenta de verlo. No te puedo creer que hace poquito estabas con nosotros, parece ayer que fue el primer programa de Salsa Golf y te teníamos acá siendo columnista, trayendo... La sección se llamaba, ahora... Era la sección viral, que ahora la es sección viral, claro. Sí. Pero te extrañamos mucho, así que estamos muy contentos de volver a verte, aunque sea a la distancia. Yo también los extraño y el programa está excelente, se ve increíble, los invitados son maravillosos. Triunfo total. No tenemos ninguna duda que estarías acá sentada si siguieras en Argentina. Triunfo total, felicitaciones a todos, a ustedes y bueno, al equipo que está detrás de cámara, ¿verdad? Sí, que es excelente, la verdad, estamos muy contentos también. Bueno, Nati, contanos un poco de vos. ¿Qué estás haciendo ahí en Bélgica? ¿Estás contenta? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, primero sí, estoy contenta.
Me vine hace aproximadamente 8 meses, ya sí, 8 meses que estoy acá. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo tenía algunas ganas, algunas inquietudes de empezar a trabajar un poco más en modelos humanos. Yo había en el lugar el doctorado lo hice en ratones, siempre modelos murinos, modelos animales, y tenía algunas inquietudes de empezar a trasladarme a modelos humanos. Y bueno, empecé a buscar a dónde había posibilidades de aprender y de hacer estas cosas. Y bueno, acá estamos. O sea, uno lo cuenta fácil, pero bueno, fue un proceso de búsqueda, de entrevistas, de bla, 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 bla. Cuando hicimos el programa, el primer programa, ya se sabía, ¿no? Que abandonabas el barco. Sí. Se mudaba y se iba. La chica se iba. ¿Y estás con el mismo tema? O sea, ¿cambiaste de modelo pero seguís trabajando en el mismo tema o cambiaste completamente de tema también? No, completamente. O sea, seguimos en neurociencias. Yo en Argentina trabajaba en hipocampo, en ratones adultos o viejos, y ahora estoy trabajando en corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más externa del cerebro, en el desarrollo embrionario, o sea, específicamente estudiando cómo se desarrolla justamente la corteza en distintas especies animales, específicamente ratones y humanos, y viendo cuáles son las diferencias, porque anatómicamente, morfológicamente la corteza es bastante distinta. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es distinta? ¿Qué es lo que hace a un cerebro humano? Qué loco, ¿no? Qué grande la pregunta. Las respuestas son infinitas, obviamente, Sí. La pregunta es infinita. Uno se termina enfocando en una pregunta muy concreta y la respuesta... O sea, Sí. no alcanzaría la vida de una sola persona para responder eso. Sí, absolutamente. Che, y Nati, ¿cómo es tu día a día ahí en el laboratorio? Contanos un poquito de cómo es hacer ciencia e investigar ahí en donde estás. ¿Es diferente a lo que hacíamos acá? Contanos un poquito de eso. No, la verdad no, me voy a encuadrar porque me van a volver a retar. No me retan. No, la verdad es que, no es diferente en el sentido de, bueno, la rutina es, uno se despierta, va al laboratorio, hace experimentos, trabaja. Es distinto, bueno, las técnicas que uno usa, porque básicamente vine a aprender eso, vine a hacer esto. Obviamente estos 8 meses que estuve acá, fueron meses de un bombardeo total de aprender y aprender y aprender un montón de cosas, porque bueno, otra vez yo trabajaba en otro estadio de la vida del ratón, digamos, cambia muchísimo, no parece que cambia muchísimo como uno trabaja. Pero bueno, la rutina es la rutina de un laboratorio desde academia. Lo que es bastante, que uno no lo piensa, pero que es bastante cansador, mentalmente agotador, es estar todo el tiempo trabajando en inglés. Uf. Porque, bueno, Sí, me imagino. ¿Tenés algún otro latino, otro argentino dando vueltas en el lago? En el que puedas descansar el idioma, ¿viste? Hay muchos, es un laboratorio en el que yo trabajo que es bastante internacional, entonces bueno, el inglés es como, sí o sí hay que hablar inglés, pero bueno, acá hablan mucho francés, hay muchos belgas o muchos franceses trabajando, entonces también se escucha por ahí francés, y sí, hay argentinos, hay españoles, hay mexicanos, entonces cada tanto uno hace una mezcla de bonjour, ça va, ¿cómo estás? Y bye bye, qué sé yo. Che, Nati, Linda mezcla. ¿y te parece, nosotros viste que, bueno, estamos haciendo el doctorado, como vos ya bien contaste, lo hiciste acá, ¿te parece que estás bien formada para el puesto en el que estás? ¿Cómo ves como la formación de los argentinos en promedio? Sí, yo creo que, y eso ya lo había notado cuando uno por ahí tiene la posibilidad de ir a hacer cursos afuera. En el doctorado yo tuve la posibilidad de ir a hacer ciertos cursos afuera o ir a congresos, y ya uno se da cuenta que
que se lo valora mucho al científico argentino, al investigador en formación, digamos, se lo valora mucho afuera. Bueno, después cómo se sienta cada uno tiene que ver con la personalidad de cada uno, digamos. Sí, total. Pero sí, estamos bien formados. Bueno, buena noticia para nosotros. Estamos bien. Para saber para dónde podemos ir. Sí. Che, Nati, ¿y qué es lo que más extrañas? O algo que digas, ay, no, ya quiero volver a Argentina para hacer esto, o para comer tal cosa. No sé, contanos un poco eso. El helado de dulce de leche. Muy puntual. Que no debe haber en otro lado. Debe ser el único lugar donde... No, obviamente se extraña todo, se extrañan los amigos, se extrañan un montón de cosas, pero bueno, son costos que cuando uno se muda sabe que se asumen, digamos, no, se extrañan muchas cosas, pero bueno, son sacrificios que hay que hacer. Y Nati, por suerte sí. ¿Tenés ganas de, una vez que termines el postdoc, volver a Argentina a hacer ciencia o no ves posibilidades de volver y te quedás allá o por ahí, por el mundo? Pregunta la metiste en un compromiso. Estoy recién llegada. Me comprometé. Bueno, queremos que vuelvas. Nosotros queremos que vuelvas a hacer ciencia acá. Sí, no, obvio que siempre la idea es que uno vaya afuera, que aprenda cosas nuevas y que después pueda volver a Argentina a implementar lo que uno aprende en el ámbito que sea. Bueno, después, si uno puede o no hacer eso, depende del contexto, de las posibilidades. Y bueno, yo creo que el contexto y las posibilidades hoy en día son un poco inciertas. Sí. Ustedes lo saben porque están ahí. Entonces, qué sé yo, es difícil pensarlo. Yo no me quiero cerrar en ninguna idea, la verdad. Sí. Yo estuve cerrada, cuando estaba haciendo el doctorado, no estaba cerrada, me voy afuera, me quedo acá, bueno. Sí, lo vas viendo a medida que va pasando el tiempo y las oportunidades también que se te van presentando. Entonces es como que uno no puede hacer futurología de algo que no conoce. Así que uno tiene una idea y bueno, después pasa lo que pasa. Total. Bueno, Nati, la verdad que es muy lindo volver a verte. Te extrañamos un montón desde todo el equipo, nosotros y atrás de cámara. Te queremos mucho. Un placer volver a charlar con vos. Te extrañamos un montón. O sea, creemos que no hay una persona que esté hecha para... Nosotros te estamos robando un lugar que era tuyo por naturaleza, pero te fuiste a Bélgica. Lo siento. Así que bueno. Me encanta, yo lo sigo, yo soy su fan. Yo no sé si ustedes ven que yo en YouTube... Comenta, sí. Siempre te cañón. Nosotros también somos tus fans, así que también te seguimos. Bueno, Nati, gracias por sumarte y esperamos que te sumes otro día, otra vez, en otra ocasión. Ok, cuando vengas de visita a Argentina, vengas. Me puedo sumar. Bueno, Nati, te mandamos un beso enorme, un abrazo y bueno, hasta la próxima. Dale, un beso. Este aplauso para vos. Bueno, ya llegando al final, está empezando a picar un poco el bagre y el olor. Y el olorcito que hay es muy, muy lindo. Es espectacular. Ahí vemos, está ingresando. Está ingresando en este preciso momento, unas buenas empanadas de La Cacerola, que le agradecemos muchísimo porque es un fiel auspiciante, que tienen unas comidas riquísimas. Bueno, son una cooperativa de trabajadores y trabajadoras. Que los tenemos acá a una cuadra del instituto. Que está muy cerca del instituto. Así que, bueno, un poco Phil. Todo el mundo. Todo el mundo va ahí porque es comida muy rica, hecha con mucho amor y dedicación, así que les agradecemos muchísimo. También tenemos que, en esta ola de agradecimientos, agradecer a Laboratorio Merck, que nos apoya desde el principio de este programa, y a One Lab, que se sumó más recientemente, pero que estamos chochos de que se sumen. Agradecerle a todos ustedes que nos bancan con esos cafecitos. Los cafecitos, sí, que son muy significativos para nosotros, porque la verdad nos ayudan mucho a que el proyecto siga funcionando. Y en el mismo sentido también le agradecemos a la guía del streaming que nos tiene en cuenta en su grilla, para que también nos da más visibilidad. Sí. Así que les agradecemos muchísimo. Momentos, nosotros agradecidísimos. Así que bueno, la verdad, yo también les quiero agradecer a ustedes que están ahí, que nos miran siempre, que nos comentan. Los animamos también a que nos sigan comentando. Los leemos todo el tiempo. Leemos también comentarios de episodios pasados. Así que
también vemos eso. Ojo Con lo que comentan. No, pero la verdad les agradecemos un montón y los animamos a que lo sigan haciendo. Así que los despedimos y los esperamos en el próximo episodio de Salsa Golf. Adiós.